Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Víctor Galán y esto es un nuevo vídeo acerca del estado del mercado. Durante los próximos minutos vamos a charlar acerca de los datos macro más importantes, vamos a hablar del tema de la inflación en España, que obviamente está desatada y disparada, vamos a charlar acerca de cómo están yendo los índices en este 2022, que como ya dijimos vídeos atrás iba a ser muy convulso y había que seleccionar muy bien los sectores y las acciones para estar en positivo, y vamos a ver que aún así, ante este pesimismo y nuevo retroceso de las bolsas durante esta semana, vamos a ver cómo se puede todavía rascar acciones interesantes, sectores interesantes. Os prometo que si os quedáis hasta el final os voy a mostrar algunas de las oportunidades que andamos vigilando, que incluso tenemos en cartera. Así que, como sabéis, final del vídeo acabaremos haciendo ese semáforo de medio, corto y largo plazo. Deciros que me podéis encontrar en Twitter como @VictorG_bolsa. Muchas gracias a todos por los likes, por el seguimiento, por apoyar también este tipo de canales y vídeos en YouTube, que a mí me ayudan muchísimo y son muchísimas horas de preparación. Sabéis que me podéis encontrar también en mi curso de bolsa y mercados de trading, victorgalanbolsa.com. Tenéis allí las opiniones de los alumnos, de cómo muchos de ellos han empezado a mirar el mercado de manera totalmente diferente después de este curso, al igual que estoy haciendo yo en este tipo de vídeos: análisis técnico, fundamental, gestión del capital, psicología, un elenco de market timing entero para que podáis acabar más que formados y avanzados en el materia de trading. Pero por si fuera poco, también nos podéis encontrar a Joseba, a Víctor Millans y a mí en la web de formación planetabolsa.com, donde ofrecemos seminarios a la semana, quedan grabados 2 horas de seminarios donde podéis preguntar dudas, grupo de Telegram, estrategias y las carteras algorítmicas que lo están haciendo más que bien. El mercado está cayendo en torno a un 5, un 9% y Hereje Impulso las tenemos un 5% positivas este año, y LDR, que tan solo cuenta con 3 acciones a muy largo plazo, está con un más 24%. Es una oportunidad que no me perdería de probar, la suscripción, y bueno, os voy a además mostrar la opinión, ¿no? No de mía, ni de Joseba, ni de Víctor, sino de los alumnos que llevan ya con nosotros un año y los que acaban de entrar. Como podéis ver en pantalla, oportunidad fantástica, honestidad, humildad, formación, experiencia más que positiva. Bueno, os dejo aquí un poquito la pantalla para que podáis valorar por vosotros mismos. Obviamente los nombres están tapados de los alumnos. Son opiniones totalmente reales sacadas de nuestro Telegram. También tenéis un Telegram gratuito buscándonos en Planeta Bolsa Público. Podréis encontrar y suscribiros al canal, donde vamos dejando noticias, vamos dejando estadísticas e incluso temática y acciones interesantes. Y bueno, vamos a empezar con una noticia relativamente relevante, que es que la Reserva Federal quiere reducir el balance de Estados Unidos, ¿no? De esa Reserva Federal, que actualmente está en 9 trillones a raíz de 1 trillón por año. Por tanto, veremos recortes en la liquidez y obviamente desaceleraciones a nivel mundial. Las bolsas quizás no suban tanto, habrá que ser, como decíamos, mucho más selectivos con sectores, y esto es algo que obviamente va a impactar tanto a la curva de tipos de los bonos, como ya está haciendo, y obviamente está impactando a nivel mundial, porque ya el Banco Central Europeo también quiere tomar esa decisión de acabar con el programa de recompras, empezar a retirar liquidez del mercado, ya sabéis, a través de repos, como hemos explicado en otras ocasiones, o incluso con subidas de tipos de interés que, bajo mi punto de vista, ya van tarde, ¿no?, a todo lo que tenemos acontecido. Precisamente hace unas semanas conocíamos que en España la inflación estaba totalmente disparada, estaba en un 9,8%. Para mí ha habido muchísimo debate en redes, muchísimas explicaciones o argumentos acerca de posibles subidas en el precio de la luz,
posibles consecuencias a raíz del conflicto bélico, de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero para mí es un problema que ya viene de lejos y tiene dos explicaciones fundamentales. Para mí, con la primera imagen que os muestro aquí, en el siguiente gráfico, ese grifo, ¿no?, expulsando billetes. El aumento tan bestial de la liquidez que hemos vivido desde 2020, precisamente para no caer en recesión, por encima de la productividad real de los países, es el principal problema de que hoy en día las monedas fiat cada vez valgan menos. Obviamente, además, se ha mantenido una política de tipos baja, a mi pesar y en mi opinión errónea, porque los tipos y las economías tienden a funcionar mejor cuando los tipos de interés suben. Es algo que comentamos hace poco en seminario de Planeta Bolsa y demostramos estadísticamente. Y creo que ahora vamos a afrontar de nuevo otra vez medidas restrictivas en cuanto a la liquidez, y esto permitirá, en teoría, aumentar los tipos, aumentar de nuevo el crédito y la desaceleración en las economías. Este es el primer paso, la primera explicación al aumento de la inflación, ¿no? Si al final todo el mundo tiene más dinero, al final todo tenderá a costar más. Y en la siguiente imagen tenéis la que es para mí el gran desconocido y el segundo gran problema de que hoy en día la inflación también esté desbordada y disparada. Y es que China y su yuan, su moneda, han estado desde 2001 que entraron en la Organización Mundial del Comercio, relativamente baratos para Europa. Es así que nosotros, los europeos y los occidentales, los americanos, hemos movido nuestras factorías allí porque todo era mucho más bajo, los salarios, producir, importar, pero ahora se está dando un cambio de tendencia y el yuan, donde precisamente la bolsa china, hemos comentado en otras ocasiones, ha reducido ya drásticamente su liquidez para proteger su moneda y hacerla mucho más fuerte. Con esa moneda mucho más fuerte respecto a las nuestras, estamos importando esa inflación de China y de otros países asiáticos productores. Y es uno de los principales puntos y grandes desconocidos, mucho más que la guerra, de por qué hoy en día tenemos precios del consumo, material de shipping, logística muchísimo más caro. Así que estos dos hechos relevantes son para mí los que explican no solo que España tenga una inflación del 9,8, sino que Estados Unidos tenga una inflación elevada, otros países en Europa, África o incluso los mismos países asiáticos. Y bueno, ¿cómo están los índices? Pues tenéis en el siguiente gráfico cómo tenemos al Nasdaq de nuevo con el porcentaje de acciones de su media por encima de 200 sesiones, lo cual se le considerarían acciones alcistas. Ahora mismo en el Nasdaq habría menos del 35% de las acciones alcistas, es más, la gran mayoría no estarían bajistas. Además vemos cómo esa línea roja en el gráfico de arriba, ese apoyo, esa media, ha sido un freno bastante fuerte actualmente o resistencia para intentar superar niveles relevantes en el gráfico. De hecho, precisamente esta semana volvíamos a chocar contra la media en el Nasdaq, así que pinta que de nuevo intentaremos visitar niveles de los 13.000 donde actualmente funcionan los soportes. El S&P 500, un poquito mejor, como vemos en la siguiente imagen. Un poquito. ¿Por qué? Porque está intentando aguantar al menos por encima de la media de 30 sesiones, la cual sí ha llegado a perforar. Llegó a perforar la semana pasada con un cierre muy feo, con una vela doji lápida, la cual comentamos en mi curso, y qué implicaciones tienen este tipo de velas. Pues precisamente para estar muy atento a estas pistas del mercado. Precisamente era con estas con la que aperturábamos cortos en el Nasdaq, en mi cartera personal. Actualmente el S&P 4.506 puntos aproximadamente, velas semanales, soportes claros en los 4.155
y actualmente resistencias cerca de los 4.700, 4.800 puntos. Parece que el índice quiere retroceder, al menos en el muy corto plazo, y tal y como contamos también en otros vídeos, y por eso pusimos un semáforo rojo. Y es que no nos confiemos, no íbamos a ir arriba de nuevo de manera tan sencilla al menos. De hecho, fijaros en la estadística tan interesante que traigo hoy, donde precisamente mostramos una serie de años donde ha habido mínimos y en el propio retorno del SP ha sido positivo en el medio-largo plazo a un año. Sin embargo, fijaros cómo el pullback que había realizado en muchas ocasiones o los mínimos se suelen hacer en torno a agosto. Veremos si en este caso volvemos a bajar, volvemos a subir, volvemos a bajar. Veremos qué situación tenemos para tanto Estados Unidos como para Europa. Lo que parece bastante claro es que tendremos un año bastante lateral. Es cierto que la estacionalidad, es decir, cómo se comportan los mercados según la temporalidad y los meses, invita a ser optimista al menos, porque vamos a abarcar abril, donde muchos inversores profesionales y grandes fondos de pensiones y fondos de mercado monetario toman posiciones normalmente en abril, como podéis ver en el gráfico, donde el retorno para abril suele ser del 1,41%, suele ser un buen mes en las bolsas. Sin embargo, no quiere decir que todos lo acaben siendo, ¿no? Es en torno a un 66% de probabilidades, pero no descartamos que desde ahí luego tengamos algún tipo de retroceso. Vamos a ir viendo de todas maneras las pistas que nos va dando el mercado. El IBEX 35 se está mostrando mucho más fuerte que los índices europeos y mucho más fuerte que Estados Unidos. Es cierto que también había caído más. Habíamos marcado un canal bajista descendente. Actualmente me gusta que se haya apoyado y con ese martillo en la media de 30 sesiones, pese a que todavía es negativa. Esos 8.500 puntos vale de apoyo y esos 8.600 en los que se encuentra está a punto de afrontar la resistencia en 8.800. Obviamente caer por ahí desde ese punto sería muy negativo de nuevo para seguir con la tendencia bajista y veremos si en esta ocasión muestra algún tipo de reacción al alza inusual que no esté desarrollando el resto de mercados. Otra pista macro que me habréis oído hablar en vídeos, los que me sigáis ya desde hace tiempo, es acerca del PMI manufacturero, ¿no? Fijaros cómo los movimientos en la liquidez incluso de los bancos centrales y los recortes van muy al unísono de precisamente estos PMIs. Cuando el PMI alcanza niveles muy altos no suele ser positivo y suele traer retrocesos, pese a lo que la gente pueda pensar. Y precisamente PMIs más bajos suelen traer repuntes y muchísimas más inyecciones de liquidez. En Planeta Bolsa seguimos revisando y yo en mi cartera y en mi programa, ¿no? También así lo vamos haciendo, el NYSE, ese conjunto de 3.300 valores, no solo acciones, sino también bonos, que representan la bolsa americana. Como vemos, está afrontando nuevas caídas, nuevos retrocesos, no lo está haciendo bien. La línea avance-descenso que solimos revisar también tiene caídas, mostrando que hay más acciones que caen y descienden y tienen nuevos mínimos que precisamente todo lo contrario, que sería que avancen. Como elementos de cobertura tenemos el Agorero de Javier Alfayate, Agorero Plus, sistema original de Óscar Cajigas, el Hindenburg Omen, del que ya hemos hablado en alguna ocasión, y también utilizamos el sistema de Big Short que yo mismo ideé y que luego Javier Alfayate pues, me ayudó a optimizar. No hemos perdido por muy poquitos niveles relevantes esta semana, así que no ha dado señal. De momento, pese a que hemos cubierto una parte de la cartera, no ha sido por ninguno de estos sistemas. Y precisamente vamos a ver que no se enciendan luces rojas por algún tipo de aviso en esta plantilla. Fijaros también, como os estaba contando, el SP500. Esto es un gráfico que ya mostré. Cuando el índice lo hace muy bien, la diferencia entre sectores, que es lo azul, entre sectores muy buenos y muy malos,
es relativamente pequeña. El coste de oportunidad de estar en un muy mal sector o en un muy buen sector, si el mercado lo hace bien, prácticamente no hay diferencias. De ahí que la mayoría de personas en redes sociales piensen o tiendan a pensar que la bolsa es muy sencilla, porque prácticamente donde metan dinero, ganan dinero. Pero sin embargo, fijaros cómo cuando hay caídas profundas, como en 2008, como en 2020, la diferencia entre los mejores sectores y los peores sectores es muy alta. Y como vimos precisamente, como tenemos ahora, hay prácticamente una diferencia de un 35%. Es decir, que con acciones fuertes podrías estar ganando un 30% y con acciones débiles podrías estar perdiendo prácticamente un 0 o un 10%, un 30% de media. Así que hay que tener muchísimo cuidado. La diferencia del spread es muy complejo y por eso es tan importante estar formado para este tipo de mercados, lograr batir a los propios índices. Pero bueno, sectores que lo están haciendo bien, vamos a hablar de ellos. Pues bueno, tenemos un rally alcista en las commodities, en las materias primas, que comenzó allá por 2020, precisamente con todo el tema de los retrasos en las entregas, en la logística, con el repunte del yuan, como comentábamos, incrementos inflacionarios. Las commodities lo están haciendo muchísimo mejor y probablemente materias primas, trigo, maíz, platino, paladio, hay un sinfín, ¿no? Probablemente lo acaben haciendo mucho mejor que la media del mercado. Así que es un sector en el que ya llevamos algunas acciones en cartera, en la mía también personal, y en el que yo he estado bastante posicionado para un posible mercado bajista o lateral. En el siguiente gráfico, un sector que luego vamos a hablar un poquito más en profundidad de él, el sector healthcare, el sector salud, vuelve a repuntar fuerte el sector biotech, el sector farmacias. Luego profundizaremos un poquito más, pero aquí veis cómo está a punto de batir su máxima de 52 semanas y además se ha hecho un gran doble suelo bastante interesante. Es ahora cuando yo veo más oportunidades dentro del sector y ahora vamos a revisarlas. Pero antes, un ETF que ya es un clásico, el SX6, ¿no? Oil and Gas de Elixir, vuelve a hacer máximos, las petroleras siguen haciéndolo bien, dijeron que había sido un repunte puntual del mercado, vimos cómo se han dado ayudas a las gasolineras, pero aún así este tipo de empresas vimos que en enero marcaban un incremento muy importante de volumen y de capital comprador y nosotros, como un pez remora, fuimos detrás, las hemos ido siguiendo, volvemos y seguimos viendo una fortaleza brutal, pese a que el petróleo todavía no se está comportando lo bien, ¿no? que lo está haciendo el propio sector y obviamente para nosotros es una oportunidad muy interesante. La mayoría de grandes acciones esta semana que hemos visto con fortaleza precisamente estaban en este tipo de sectores. Y en cuanto a acciones concretas, dos que dentro del sector salud, en este caso la primera del sector farmacia, lo hace muy bien. Bristol Myers, ya me habréis oído hablar de ella desde hace tiempo, pero no lograba romper la barrera de los 62, 63 dólares. La farmacéutica americana con un percentil casi 90, es decir, el top 10, casi 10% de las mejores acciones, ha roto precisamente ese rango en los 68 hace unas semanas, ha mejorado el RSI de Mansfield, la entrada de dinero inteligente, el capital comprador, como veis en los indicadores, que ya nos seguís y ya sabéis cómo funcionan. Y los que no hay, os dejo de nuevo la oportunidad de formaros con nosotros, tanto en Víctor Galán como en Planeta Bolsa, y veis qué rotura tan grande de capital esta semana, ya prácticamente en 77 dólares. Brutal la subida de Bristol Myers, una apuesta bastante interesante. Y segunda acción, esta acción además la comentaba esta semana en Twitter porque se ha hablado mucho de la importancia de mantenerse o bien en liquidez por las caídas o bien en productos indexados, pero como hemos dicho antes, el S&P está cayendo un 5, un 6%, el Nasdaq está cayendo más de un 9% desde principios de año. Son estrategias que a muy largo plazo son ganadoras normalmente, pero el periodo en el que te puedes tirar, como llaman under the water, ¿no? O bajo el agua, con pérdidas, es también muy grande si los años que vienen actualmente no son demasiado buenos y parece que quizás sea el caso, ¿no? Al menos de este 2022, quizás principios de 2023, ¿podemos estar en acciones mucho más fuertes? Sí, aquí está Eli Lilly,
una acción que nos marcaba el sistema impulso hace ya unas semanas, que venía con fuerza, que venía haciéndolo bien, no había roto todavía máximos, no era de todas maneras tan claro que era una acción claramente compradora, pero como el sistema está muy bien diseñado, es un sistema robusto y obviamente es mucho más inteligente que nosotros, ya sabía que ese tipo de acciones iban para arriba. También se equivoca, obviamente, pero bueno, ahí la tenemos subiendo en 311, soporte en los 230, sistema impulso más 5%, SP menos 5%, al final le está batiendo por este tipo de acciones a los propios índices. Por último, en el apartado activos, vamos a ver el Bitcoin, que hacía tiempo que me pedíais verlo y no lo veíamos, es verdad. Me vuelve a no gustar. Para un largo plazo, un hold o para mantener un tipo de moneda o divisa diferente a las divisas fiat o habituales, no me parece una mala apuesta o tener una muy pequeña cantidad, pero como veis, quizás ahora no es el momento más oportuno. ¿Por qué? Porque chocó ya contra la media de 30 sesiones punteada que veis con la primera barra roja hacia abajo. Lo ha intentado en estas 2 últimas semanas y la reacción ha sido de nuevo a la baja. Mientras los mercados, que está basado en realmente la liquidez, ¿no? El Bitcoin está basada en el incremento de liquidez, mientras no haya ni exista ese incremento de liquidez, el Bitcoin de momento parece no querer subir. Obviamente tiene un soporte en los 30.000, 29.000 dólares, esperemos que no lo pierda, pero actualmente no me gusta su punto de vista, esa vela reversal, y ya vi ciertas velas dojis lápidas ahí que no marcaban que el camino no iba a ser de momento para arriba. Os muestro también una correlación, mejor dicho, entre los activos y las criptomonedas. El SP tiene una relación de 0,47, es decir, que por cada euro o dólar que sube el Bitcoin, el SP explicaría 0,47 de esa subida, ¿no? Esa correlación. Y sin embargo, como veis, hay otros tipos de activos que tienen menos correlación, como las de energías, utilities, otras que sin embargo tienen muchísimo más, como las obviamente tecnológicas o el consumo discrecional. Y vamos a terminar ya con el último gráfico, y es que desde el pico, ¿no?, que normalmente suelen hacer las fuertes subidas de tasas de interés, suelen aguantar 6-7 meses en esa curva máxima antes de volver a caer, retroceder y entiendo volver a incrementar la liquidez en el sistema y los buenos años. Eso está estimado en torno a 2023-2024, donde alcanzaremos, dicen, tipos de interés entre el 2-3%. Y bueno, vamos a ver cómo son las previsiones y cómo vienen. Vamos a terminar con esto y con el mercado, con el semáforo, ¿no?, de mercado de corto, medio y largo plazo. Así que vamos a poner un semáforo de corto plazo naranja rojo, no llega a estar del todo claro, no hay una señal clara de peligro en los indicadores de cobertura, pero sí que es verdad que hemos abierto una pequeña cobertura. Vamos a dejar un semáforo de momento rojo a la vista de lo que ocurra la semana que viene. En el medio plazo vamos a dejar un color de semáforo naranja, porque es verdad que, como veis, 2022 va a ser un año bastante convulso y nadie nos dice que no podamos encontrar picos inferiores o mínimos inferiores, ¿no?, en los soportes. Los bonos ya vienen avisando de que, bueno, el mercado de renta fija está bastante deteriorado. Y para el largo plazo vamos a dejar un semáforo verde, porque ya sabéis que, salvo divergencias relativamente grandes o problemas extremos, de momento no es el escenario que planteemos. En el muy largo plazo todavía creemos en la subida de las bolsas y en los activos que, como hemos demostrado aquí, pues lo hacen más fuerte. Y por último, bueno, ya para terminar, agradeceros obviamente todo. Os voy a mostrar aquí mi libro, ¿vale? Ya os comenté que estaba escribiendo un libro de cultura financiera, un libro accesible para todos los públicos. Hay temática de bolsa, pero hay también mucha temática de productos de inversión, de cómo está la situación actualmente en el país, y bueno, vengo contándolo todo, mercado también inmobiliario, un poquito para que incrementéis la sabiduría en cuanto a temas financieros. Pronto os lo dejaré en algunas librerías en Madrid y en algunos otros puntos interesantes de España, y muy pronto Dependencia Financiera también estará
en Amazon. Así que ya os comentaré novedades, os dejaré cuando lo tenga todo planteado por aquí el enlace. Es algo que os recomiendo, estará a un precio relativamente asequible para que lo pueda leer todo el mundo. Y ahora sí me despido, gracias a todos por estar ahí, gracias por darle a like, por compartir el canal, para mí es muy importante y me ayuda a crecer, así que un saludo y nos vemos en los siguientes vídeos.